Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de lucha canaria y vamos a hablar de historia. Hoy, no exactamente hoy, pero en esta fecha se cumple una efeméride que para gente de nuestra casa, entre los que yo me incluyo, estamos de enhorabuena. Hoy se cumplen, o ahora se está cumpliendo, 20 años de la edición de este libro, Lanzarote en el terreno, de un compañero de esta casa, de Manuel García Denis. Él hizo una promesa hace tiempo y que tiene que ver con el paso de esos 20 años sobre la publicación del libro. Y hoy vamos a hablar del libro, de historia, de Lanzarote y de mucha lucha canaria. Sin más dilación pasamos a hablar con Manuel García Denis. Manolo, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Bastante bien y contento de haber llegado a estos 20 años de la edición de este libro, que yo creo que fue una aportación importante para la lucha canaria porque venía precedido de una amplia investigación que nos hizo recorrernos todo el archipiélago y aportar datos que no se conocían hasta ese momento, ¿no? Vale, ahora vamos a hablar muchísimo del libro y de lucha canaria. Coméntanos, porque me lo decías antes de que empezara la entrevista, antes de empezar a hablar de cómo surgió la idea de hacer el libro, cómo lo hiciste y la repercusión que tuvo, pero esa promesa que dijiste de dentro de 20 años, ¿qué iba a pasar? ¿Por qué estos 20 años? Hombre, yo creo que es importante saber que en 20 años se transforma de una manera importante la sociedad y sobre todo un sitio como Lanzarote donde hay entradas continuas de población. Tanto es así que se ha duplicado la población con respecto a aquella que recibió el libro en su momento. Entonces lo que yo me planteo, porque es una edición amplia con el propósito de que fuera un documento que quedara ahí, que sirviera de referencia y que estuvieran las casas de los lanzaroteños, incluso el propio diseño de los libros, el usar tapadura y demás, era para que fuera un producto conservable, que se pudiera conservar. Pero también quería guardarme las espaldas en ese sentido, guardando parte de aquellos ejemplares. Y lo que hice fue guardar 4 cajas de libros, que eran 120 ejemplares, para tenerlo cuando se cumplieran los 20 años y yo estaba vivo todavía y podía, es decir, que podía presentarlo. La gente que esté interesada en saber lo que ha sido la lucha canaria, la historia de la lucha canaria en Lanzarote, puede adquirirlo. ¿Dónde podría adquirirlo? Ahora mismo se puede adquirir en la librería El Puente, que mi amigo Berto ha colaborado para que esté allí, pero es una edición limitada. Estamos hablando de 120 ejemplares nada más, porque la idea es que esas personas que realmente tengan curiosidad por la lucha canaria y que hayan aparecido después de esos 20 años, pues puedan tener acceso, porque me consta que sigue estando el libro muy vivo en todas las bibliotecas de los colegios, en las bibliotecas públicas de todo Canarias, porque la hicimos llegar y se ha mantenido ahí, ¿no? Bueno, yo lo tengo en mi casa, me lo firmaste algún día, me lo leí y la verdad que fue importante también. Hemos hecho varios trabajos de especiales sobre la historia del deporte y la parte de la lucha canaria fue clave este libro. Muy brevemente, porque tengo muchísimas preguntas. Manolo, ¿cómo surge la idea de hacer el libro y cómo se hizo? Realmente no surge la idea de hacer un libro, sino en el año 86 surge la idea de hacer una amplia investigación de la lucha canaria en la que podemos situar al luchador, el lanzaroteño, en su contexto insular y también en el contexto internacional o regional en este caso. Y la idea surge porque Guillermo Tofan, ya fallecido, que era un periodista que había en aquella época y era amigo mío, y también Santiago Guadalupe, que era el consejero de deportes en aquella época, me animaron a que yo, que hacía crónicas de lucha y que tenía inquietudes... Bueno, venías de una familia luchadora también, ¿no? E incluso luchaste tú. Efectivamente, yo luché, fui campeón juvenil junto con un equipo que teníamos en Tías muy bueno, y mi hermano Ángel y Antonio lucharon. Bueno, mi hermano Ángel fue uno de los puntales de los años 80, y precisamente ahí es donde yo empecé a mamar la lucha, pero quienes me animaron fueron quienes me conocían por mi faceta periodística ya. Sí. Y me ayudaron. Entonces pedí una subvención animado por ellos en el Cabildo, me dieron 130.000 pesetas de aquella época y con eso hice una investigación que era exhaustiva. Tengo una cantidad de información tremenda porque yo no sabía qué tipo de libro iba a ser. En aquel momento lo que me interesaba era tener el mayor acceso a información para poder después transmitirla yo, y lo he transmitido no ya solo en el libro, sino en todas las intervenciones que he tenido, o en la televisión canaria cuando estaba la luchada, o en las miles de crónicas de lucha que he hecho a lo largo de mi vida e incluso en otros ámbitos, ¿no? Vale. El libro lo dividiste de alguna manera, porque sé que había un apartado especial para los luchadores, pero también es historia, también un poco, ¿no? Lo sitúas en el contexto del momento. Efectivamente, la idea, y lo explico en la introducción del libro, es muy distinta de la que yo tenía cuando hago la investigación. Cuando me planteo escribir el libro, realmente lo que quiero es hacer llegar un libro que sirva para promocionar la lucha, a la vez que sirva para que la gente que tiene inquietud por la lucha conozca
conozca Lanzarote, conozca su historia. Por ejemplo, que un luchador que sepa quién es el Pollo de Uga y la trascendencia que tuvo en el contexto internacional, sepa también que cuando el Pollo de Uga lucha, apenas había en Lanzarote 20.000 habitantes, que es en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX. Por ejemplo, que sepa que en el siglo XIX, cuando destacaba Pancho Machín y Maerto Pérez, que eran dos grandes luchadores de Lanzarote, que participaban en las luchas organizadas en Gran Canaria, Lanzarote apenas tenía 15.700 habitantes, de los que solo 7.000 y algo eran hombres y 8.000 y pico mujeres, y que en ese contexto de a cerca de 16.000 personas, solo 1 de cada 8 lanzaroteños tenían cierto nivel de alfabetización, o sea, 1 de cada 8 lanzaroteños sabían leer. O sea, ese es el contexto que yo quiero que sepan en qué ámbito han estado viviendo y que aprendan también cómo se construyó la lucha canaria y cómo les marcó también esa historia rural que predominó en Lanzarote hasta ayer. Hasta hace nada, ¿no? Vamos a ir hablando por bloques. En primer lugar, hablamos de luchadores. Para ti, ¿quién fue? Bueno, para ti, bueno, sí, para ti. ¿Quién fue el más grande luchador de lucha canaria de Lanzarote? Hombre, yo creo que es difícil buscar a una persona y decir que ha sido el mejor luchador de Lanzarote porque ha variado el contexto histórico. Pero sí es verdad que si nos atenemos por la trascendencia que tuvo en su momento, fue el Pollo de Uga. El Pollo de Uga, que nace en 1895, empieza a luchar tarde, también empezó a luchar tarde Carmelo en su momento con 23 años y cosa parecida le pasó al Pollo de Uga, que aprendió a luchar precisamente con uno de los luchadores más destacados de los años 10 en el Lanzarote, que fue Ulpiano Rodríguez Pérez. Pues ese hombre empieza a luchar, tiene un cuerpo muy elegante, o sea, tú lo ves vestido ahí como se le ve, con su ropa de vestir, y no es un hombre gordo, es un hombre muy musculado, ¿no? Que sigue siendo hoy un cuerpo atractivo. ¿Trabajaba en el campo? ¿Era hombre fuerte por su profesión? Efectivamente, él trabajaba en el campo y, promocionado por un empresario, pues participaba en esas luchas que se celebraban en Gran Canaria y Tenerife, y luchaba sobre todo con levantadas y demás, pero era un hombre que sabía defenderse muy bien de los ataques. Tanto es así que en la lucha que él se enfrenta en 1927 a Pancho Suárez, hay 5.000 personas en la Plaza de Toros de Santa Cruz, que es donde se celebra. 5.000 personas en aquella época donde la población no tiene nada que ver. Si es capaz de tener esa atracción en esos contextos, es porque es un hombre tremendamente importante y sale de Lanzarote y se mueve en una lucha que estaba también muy condicionada por las apuestas. Era una lucha que no había federaciones ni había nada, sino que eran empresarios que las organizaban, y después también se ganaba dinero apostando entre unos y otros. Y también se dice que muchas veces pues había esas dudas de si realmente lo tiraron o se dejó caer. Si hay apuestas por medio, pues claro, tiene que haber. Exacto. En el caso de... Una duda que me está saliendo a la mano, ¿cómo es cuando el luchador tiene una gran destreza para coger la moneda y guardársela? ¿Eso cómo se reparten? ¿Eso es para el luchador? ¿Eso está codificado? ¿Hay un código sobre eso? Vamos a ver, quien decide si el luchador coge dinero es el público. Para tú salir a coger dinero tiene que llamarte el público. Cualquier persona que te quiere dar una gratificación porque le ha gustado lo que has hecho al derribar a un contrario. A partir de ahí sale y aquellas personas que quieren le dan dinero. Se le da un tiempo para que no paralice el espectáculo, y mientras están luchando los demás él puede estar cogiendo dinero. Ese dinero le corresponde al luchador. Y hay luchadores, sobre todo en los años 80, que se hicieron sus propias casas con el dinero ese que cogían, porque hubo una época, sobre todo en la primera parte de los años 80, donde los luchadores apenas cobraban. Ya después ya empezaron a cobrar por luchar y demás, aunque ha sido siempre un deporte amateur. Pero la gente le daba más monedas también al que tenía a lo mejor un arte más espectacular, a lo mejor. ¿O? Efectivamente, en la lucha, como en todo, hay dos cosas que mueven el espectáculo. Una es aquel que ofrece espectáculo, aquel que muestra algo bonito, algo que no se ve, y también aquel que decide las luchas, a lo mejor no de forma tan espectacular, pero le garantiza la victoria a su equipo y demuestra su superioridad frente a los otros. Esos son dos valores que se premian mucho en la lucha, y los había además que decidían las luchas y que además eran muy vistosos. Por ejemplo, Arcadio Tejera, que para mí era uno de los mejores luchadores
de los años 80, ese cogía el dinero que quería porque era un hombre que tenía además un cuerpo enjuto, era delgado pero muy fuerte, muy fuerte. Entonces con personas de mayor envergadura conseguía el dinero que quería del público. Es que yo lo recuerdo en los años 80, aquel luchador, el Volquete, que uno lo veía bueno, y tenía esa lucha espectacular, pero luego era un luchador mediocre del montón, ¿no? Efectivamente, era un luchador limitado porque apenas hacía esa técnica, que es verdad que era singular porque solo la hacía él y era además muy arriesgada. Le pudo haber dado algún disgusto porque hacía un movimiento que no es un movimiento normal en una persona, y además su cuerpo estaba bastante condicionado por ese movimiento que hacía. Tiraba gente, lo hacía de forma espectacular, se convirtió en un reclamo a través de la luchada televisiva en todo el archipiélago y lo llamaban para la fiesta, pero evidentemente el tener una sola lucha hace que otras personas te busquen la contra, ¿no? Más fácilmente. Claro. Heraclionis Mesa, el pollo de Arrecife, ¿fue grande? ¿O fue grande para nosotros? O... El pollo Heraclio fue grande sobre todo para él. Él es una persona que vivió enormemente la lucha, que la disfrutaba más cuando acababa que casi luchando, pero sí es verdad que tuvo su importancia a finales de los años 40 y durante la década de los 50 en la lucha en Gran Canaria, en el Tumbador, que era el equipo en el que él estaba, y llegó a ser uno de los puntales. Él llegó a tirar a gente muy destacada como Abel Cárdenas, al Palmero, Alfredo Martín, que eran los que destacaban en ese momento y tenían gran nombre. Él se enfrentaba y les ganaba. Es verdad que después, a finales de los años 50, se vino a Lanzarote porque le ofrecieron el puesto de policía local, y aquí tuvo ya en los años 60, que es cuando emerge aquí la lucha de una forma considerable y se hace la ¿Es esa una época dorada? ¿Cuál es la época dorada de la lucha en Lanzarote? La época dorada para mí de la lucha es los años 80. No solo porque los viví directamente y pude ver el desarrollo que tuve, sino porque fue un sistema donde los equipos estaban muy igualados, hubo una amplia rivalidad, el público iba a todas las luchas, eran 3 luchas semanales porque eran 6, 7 equipos, y eso hacía que se desplazara, o que nos desplazáramos todos íbamos a todas las luchas. Y también coincidió con el desarrollo turístico. Parece que la población de Lanzarote se refugió en algo tradicional como puede ser la lucha para un poco soportar la presión que estaba teniendo de transformación. Y a su vez el hecho que también la política más populista, con la aparición de Dimas, también hace que empiece a haber más recursos destinados a la lucha canaria, y se construyen los terreros que tenemos ahora en Lanzarote, que son todos de los años 80, y que nos adelantamos. Lanzarote en eso sí que fue una adelantada en el archipiélago canario. Los mejores campos que se hicieron y la forma más rápida que se hicieron fue en Lanzarote. Hay otros muy buenos en el Hierro, incluso en Tenerife, en Gran Canaria, pero en Lanzarote en eso sí creo que se adelantó, y fue por esa implicación de toda la sociedad. Antes de empezar a ver, ahora vamos a ver unas fotos que hemos extraído, bueno, nos has facilitado tú, del libro, que están en el libro y que tú nos las comentarás, precisamente con Heraclionis, con el pollo de Arrecife. Bueno, él siempre habló con todo el mundo que se quiso acercar, ¿no? Y yo tenía conversaciones con él, y yo le decía que eran los años 90 y era en la época de Francis Pérez, el pollito de la frontera. Yo le decía a Heraclionis, le decía que el más grande de toda la historia iba a ser, o estaba siendo, el pollito de la frontera. Él me decía que no, que él no tuvo la competitividad de otros grandes luchadores como hubo en otras épocas. Él se referiría más con nostalgia a su época, pero no sé si tú estabas de acuerdo más con él o... Hombre, vamos a ver, yo creo que es difícil ver, y lo decíamos antes cuando hablamos del mejor luchador de Lanzarote, si el Francis que conocemos en los años 90 hubiese estado en los años 50, ¿cómo hubiese sido una agarrada entre Francis Pérez y Cándido Matoso, por ejemplo? Que es otro hombre, era un majorero, que casó en Lanzarote, que tenía mucha vinculación en Lanzarote en los años 40, los años 50, que después se fue a Venezuela y siguió luchando allí, y que era un hombre de 2 metros también, con un cuerpo tremendo, un luchador que tenía una burra tremenda. Pues yo estoy convencido que Cándido Matoso y Francis Pérez en la misma época, pues ya otro gallo nos hubiese cantado. Es verdad que no hubo en el periodo de Francis Pérez luchadores emergentes con la capacidad que Pero hay una teoría que dice que él apagaba la luz de cualquiera que pudiera surgir, que era muy superior.
Hombre, efectivamente, cuando hay una persona que tiene esas características, lo que estamos reconociendo es que no hay otra persona que tenga esas características. Lo que queremos saber ahora si la ha habido en etapas anteriores e intentar traerlo para ver qué hubiese podido pasar. También. Claro, tenemos también al Faro de Maspalomas, que era un hombre que hacía el levantamiento del arado ese, que solamente lo hacía él, porque era levantar un arado y no precisamente el de plantar papas, sino ese que ponían con un cango, un burro, un camello, lo levantaba así de esa manera. Era un hombre que levantaba 200 kilos sin problema. En un enfrentamiento con este hombre sería igual que enfrentarse a los luchadores que se enfrentó Francis Pérez, pues posiblemente no sería igual. Hubiese sido igual si se hubiese enfrentado al Pollo de Magues, que era también un hombre de 2 metros, 100 y pico kilos, y que estuvo durante toda la década de los 60 de puntal del Gran Santa Cruz, y que no cayó durante toda esa, época. Es difícil saberlo. Bueno, vamos a pasar a ver las fotos porque si no nos quedamos sin tiempo y además luego quiero terminar la entrevista con una serie de preguntas. Bueno, los telespectadores ya la están viendo, creo que tú también la estás viendo. Describe la foto y lo más singular de... Es una foto característica de los años 40, en la que se puede ver que están en La Recoba, que era uno de los sitios en los que se luchaba en aquella época, y podemos ver ahí a luchadores destacados de aquella época, como Pedro Rodríguez, Fefo Rodríguez, el del bigote del centro de abajo, es por ejemplo Tomás Chacón, que es el familiar de los Chacón de la charcutería. Tameluco también, que es el que está al lado del bigote de arriba, que es Fefo Rodríguez. ¿Este qué equipo era? Estamos hablando de los años 40, y este era un equipo hecho para luchar en las fiestas de San Ginés. Durante todos los años, en las fiestas de San Ginés se hacían buenas luchadas y se traían luchadores de fuera de la isla para reforzar. Y en esa época apenas había lucha, porque no había, como decíamos, la primera delegación de lucha de Lanzarote se hace en el año 65 y fue presidida por Agustín Acosta, que fue quien la creó, aunque el deporte federativo, la lucha se hizo federativa en 1947, a Lanzarote no llegó hasta 1965. Esta ya es un equipo de los años 70, este es el Unión Luchas Lanzarote, en la que destacaba, bueno, ahí hay muchos luchadores conocidos. Está, por ejemplo, Camurria, que sería el segundo de la... El segundo abajo, ¿no? Sí, el segundo abajo, con su pose característico. En la lucha canaria lo que hay luego hay familias, ¿verdad? Son como sagas. Sí, se han mantenido y todavía hoy se reproducen, porque ahora no voy tanto a la lucha como antes, pero he ido a alguna y me encuentro con que hay un Sisto Rodríguez, que es el hijo de Sisto Rodríguez, que falleció hace muy poco y además muy joven, con 40 y pico años. Y también Carmelo Guillén tiene un hijo luchando y él falleció también muy joven, con 40 y pico. Esta corresponde a esa misma época que decimos, esto los años 60, ahí vemos a Heraclio Nick. Ahí era preparador, ¿no? Sí, él ya estaba, aunque él luchó un año, en los años 60, le ofrecieron una ficha y estuvo luchando, pero ahí tenemos también a Mencara, volvemos a tener a Pepe Martín, a Camurria. Son luchadores de esa época en un momento de entreluchas, ¿no? En este caso, ¿no? Ahí la afición que se ve detrás, ¿no? ¿Esta lucha dónde fue? Esta luchada es en Santa Cruz y tiene su sentido porque el primero, que está a la izquierda, fue puntal de ese equipo durante toda la década de los 60 y que era de Lanzarote. Es el Pollo de Magues, Andrés Luzardo, que falleció también hace poco y que estuvo precisamente en la presentación de mi libro. Y era un equipo grandísimo, un equipo donde estaban los hermanos Primera, donde había mucha gente destacada, y el puntal de ese gran equipo era un lanzaroteño, en este caso el Pollo de Magues, y se mantuvo durante toda la década. Aquí estamos viendo aquí. Esta foto es un ejemplo de luchadores de Lanzarote que fueron a luchar fuera de nuestra isla. Este es el Pollo de la Florida, también fallecido ya, y el Pollo de Aría, el Pollo de la Florida, o sea, Chano Brito es el de la izquierda y el de la derecha es el pollo de Aría, Evaristo Perdomo. ¿De qué año has dicho? Esto es de los principios de los años 60. Se fueron a luchar sí, el peinado de él de la derecha es tipo, no sé, sí, Elvis Presley. El pollo de Aría estuvo luchando en La Palma y después se fue a Venezuela y estuvo luchando también en Venezuela. El Pollo de la Florida estuvo luchando
en La Palma 2 temporadas, después se vino a Lanzarote y después se fue a la Jun también a luchar. A ver, aquí volvemos al libro, ¿no? Esta foto, ¿esta foto de qué fue? Esta foto fue cuando en el año 89 el programa La Luchada celebró el cierre de esa edición con la participación de un equipo de lucha Sirum, de lucha coreana. Vale. Y ahí pues se me puede ver a mí con bonitos calcetines, ¿no? Sí, la verdad que los calcetines eran de la época. Va a tener que coger el Photoshop y ahí conoce usted unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, estaba Nicolás de Páez, que era el presidente en aquella época, José María Espino, que era el alcalde. Aquí está el pollo de Díaz, que fue un hombre también, un luchador destacado en los finales de los años 40 y los años 50. Después tiene Antonio Cruz Domínguez. Y allí a la izquierda, el tercero por la segunda fila, Ramón Mendoza. Ese fue profesor mío. Muy amigo mío, fue muy amigo mío. Porque sí, se falleció de un infarto, y a pesar de que era maestro y que acabó su vida siendo asesor de la consejería en materia de lucha. Historia del arte me dio. Ese es un hombre tenía una enorme sensibilidad por la lucha. Sí, ¿verdad? Ahí sí que estamos hablando, era lo que me quería referir antes. Esto que parece que es la final de un gran torneo, es la presentación de tu libro, que fue hecho, se puede decir, a lo grande, ¿no? Efectivamente, esta fue la presentación de mi libro y ahí estoy precisamente dedicándole uno a un conocido árbitro de Lanzarote, precisamente el que está detrás de mí con bigote es el hijo de Cándido Matoso, que también estaba aquí, que fue uno de los grandes luchadores que te dije. Allí está el presidente de la federación en ese momento, que era José Miguel, está también Agustín Acosta. Agustín Acosta y bajando, ¿eh? Hubo como más de 1000 personas en la presentación. Pero esto también es... Sí, efectivamente. Y ahí están todos... A grandes luchadores, todos ¿no? esos grandes luchadores que invité para que estuvieran allí arropando un poco el libro, ¿no? E incluso la presentación del libro, cuando la hice en Tenerife, me acompañó tanto el pollo de Aría como el pollo de Máquez, que residían ya en ese momento aquí. Porque esta es la presentación en Tenerife, ¿no? Efectivamente. Aquí estamos viendo a Piti. Piti es un amigo tuyo, ¿no? Colaboraste mucho en su programa, ¿no? En La Luchada. Es un amigo mío, estuve durante mucho tiempo muy cerca de él, coincidí en La Laguna con la eclosión de la lucha, tanto por la creación de la Federación de Lucha Canaria, independizándola de la Federación Española de Lucha, como con la creación de ese programa La Luchada. Piti era un hombre vinculado al baloncesto, pero era el director de deportes de la Televisión Canaria y tenía un enorme cariño a la lucha y se embarcó de forma decidida, no exento de críticas, porque cualquier cosa en la que no diera exactamente era criticado, muchas veces sin saberse, porque para eso sirve también. No, y había un pique insular también entre Gran Canaria y Tenerife. No, había un pique no solamente insular, sino entre dos candidatos que se presentaron a las elecciones. Estaba Plácido Mejías y Juan Enrique, y las elecciones no fueron del todo claras el resultado, y Gran Canaria junto con Lanzarote se cerraron detrás de Juan Enrique, mientras que Plácido Mejía fue quien toma posición y tiene esa crítica durante todo ese tiempo. Pero digo también que muchas veces el desconocimiento hace que se critiquen cosas que uno ve en la tele, porque la gente se cree que las técnicas se llaman igual en toda la isla, y no es verdad. Las técnicas la misma técnica tiene distintos nombres en las distintas islas, y lo que hace es que si yo estoy hablando para un programa regional y digo que le ha metido una burra, usted me dirá, no, pero que una burra, si eso es un garabato, porque la llamamos de distinta manera. Pues con ese tipo de confusiones tuvo que lidiar Piti muchas veces. De todas maneras, la luchada fue importantísima para el desarrollo de esos años 80, yo lo recuerdo, bueno, lo recordamos todos. La luchada, ¿no? Fue... se veía mucho. Tuvo un valor incalculable. Se veía mucho, entre otras cosas, porque estamos hablando de una época en que solamente estaba una televisión. Entonces, usted salía y todo el mundo se chupaba la luchada. Fue una trascendencia tremenda. Y lo sé por mi propia experiencia, estar en La Palma, que yo en esa época no conocía a nadie, y salir a dar una vuelta cuando acabamos de retransmitir la luchada, y la gente te saludaba, te hablaba, llegar a La Laguna, y oye, que te vi, que no sé qué. Te veía todo el mundo, tenía una trascendencia tremenda. Últimas preguntas y rápidas, Manolo. La lucha canaria, antes ser luchador, ¿era un referente social? ¿Era distinto? ¿Se les veía como más...? Hombre, hazte la idea de lo que puede ser hoy Pau Gasol, salvando las distancias, a nivel social. Pues eso era un luchador en Canarias. Los luchadores
que luchaban en los años 60, en esos 3 años del 65 al 68, que fue una época también de eclosión importante. Había un luchador de Tenerife, se llamaba Andrés García Verdellada, le decían, porque era de la zona de Verdellada de La Laguna, que él comía gracias a la valoración que le hacía la gente. Un hombre que no era un gran hombre, o sea, no era un hombre potente y tal, pero sabía luchar y era muy difícil de tirar, y tiraba a gente de mucha mayor envergadura. Y vamos, lo trataban como si fuera pues el dueño de San Bartolomé. Le tenían unas reverencias tremendas. ¿Pero por qué? Porque la lucha canaria en esos momentos representaba lo que querían ser los hombres. Un luchador, hasta los años 80, oye, yo hubiese dado mi vida por ser un buen luchador cuando tenía 14 o 15 años. Para mí aquello era magnífico, el llegar a cualquier lado, te saludaba. A mi hermano, por ejemplo, lo conocía toda la isla. Y donde quiera que iba con él, oye, no había quien no le dijera que si lo tiraba, que si no lo tiraba, que oye, que hay que ir. Sí, un deportista famoso, ¿no? Sí. Y estamos hablando de años. ¿Qué es lo que pasa? Que la lucha canaria, y lo he dicho muchas veces, ya hoy no representa ese sentir, porque nadie quiere ser gordo, nadie quiere ir a ver un espectáculo en el que sí hay unos que ganan y otros que pierden, pero no se ven las técnicas de la lucha canaria. Pero ese es el problema, que ha derivado la lucha canaria a la fuerza bruta. Yo creo que ha habido un cúmulo de cosas que han hecho que la lucha haya dejado de tener ese atractivo. Primero, el no tener la visión suficiente para saber que hay que adaptar el deporte a las demandas sociales que hemos vivido en zonas rurales y que hemos pasado a zonas más urbanas, que el futuro de la lucha está en los barrios y no en los pueblos. Pero sobre todo también porque se han metido nuevos elementos que no se han sabido digerir. Por ejemplo, se ha apostado por la formación en los gimnasios, y el luchador, en lugar de ir al gimnasio a practicar para mejorar sus técnicas, lo que hace es desvirtuar sus técnicas para adaptarse al gimnasio. Entonces nos encontramos que hay un montón de luchadores que luchan de brazo a la fuerza y que se han perdido muchas técnicas. Hoy usted va y no ve una agachadilla, por ejemplo, y dice, no, es que es una lucha muy falsa. Claro, si no sabes hacerla así, una cogida de muslo, todas las variaciones de cogida de muslo, un traspié. ¿Cuánto tiempo hace que vamos a los terrenos y no encontramos a alguien que haga un traspié, una cogida de muslo traspié, o que se defienda con una pardelera de una cogida de muslo? Lo que hacía la lucha preciosa, que era una cantidad de técnicas singulares que solamente teníamos nosotros, y que incluso cuando nos hemos enfrentado a otras luchas, por ejemplo la Sirum, por ejemplo la Suiza, por ejemplo la leonesa, somos superiores. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de técnicas que ellos no han desarrollado. Sí, pues eso es de lo que estamos prescindiendo. Manolo, lo vamos a dejar aquí, nos hemos ido a 28 minutos, me van a matar. Muchas gracias y mucha suerte con el libro, a ver si también, yo creo que se le puede dar un buen viaje a esto, y seguro que hay gente que podrá seguir sabiendo un poco más de lucha canaria. Hombre, yo lo que quiero es eso precisamente, que la gente llegue, y no me ha dado mayor satisfacción que el hecho de que haya gente que ha venido a decirme que ha encontrado a un familiar leyendo el libro, o que ha encontrado la razón de por qué Lanzarote es así o asá, porque digo, a quien no le gusta la lucha, coge el libro y lee solo el primer capítulo de cada, el primer párrafo de cada capítulo, y es la historia de Lanzarote. O sea, no hay ni una palabra de lucha en ese primer párrafo, sí, que es la contextualización de la obra, ¿no? Bueno, pues se lo recomendamos. Muchas gracias, Manolo. Luego Gracias. No sé si nos veremos por aquí o por el Café de Periodistas, estará por aquí. Seguro. Gracias. La palabra de Manolo García Deni, autor de Lanzarote en el Terrero. Se cumplen 20 años de un libro que, bueno, marcó una época, porque estamos viendo la presentación, o sea, acudían casi, no sé si mil personas o más, a un acontecimiento que demostraba, además de deporte, que era la lucha canaria, un poco de cultura y de nuestra historia. Yo se lo recomiendo y lo tengo en mi casa, me lo leí y aprendí muchas cosas. Me imagino que a la gente que no solo quiera saber algo de lucha canaria, sino que también quiere saber algo de Lanzarote. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.